Bienvenido a una de las figuras más controversiales de Latinoamérica y del mundo entero. Una figura histórica que para muchos fue un héroe por tratar de ayudar a la gente con su ideología. Y para otros era un maldito, usando tácticas brutales para conseguir sus objetivos. Pero aquí solamente hay una realidad, y esa realidad es su historia. Esa persona, esa figura fue Ernesto Guevara, o el Che Guevara. El Che Guevara nació en Rosario, Argentina, en 1928. Y desde muy chiquito empezó a tener problemas del asma, ya que ese asma tendría mucha influencia en su vida por la conciencia de la medicina y la conciencia de lo que es sufrir. Empezó a estudiar medicina, ya que eso era lo que se inclinó a ser médico. Sin embargo, tenía tendencias de viajar y explorar Sudamérica, y eso es lo que hizo con su amigo, su mejor amigo. Los dos agarraron una motocicleta y viajaron por todo Sudamérica, una motocicleta llamada La Poderosa. Él y su amigo viajaron por todo Sudamérica, explorando tierras, viendo diferentes países, pero también en ese recorrido que hizo, desde Argentina hasta Venezuela, él y su amigo, empezaron a darse, bueno, más que nada el Che Guevara, empezó a darse cuenta de los problemas sociales de los pobres, de los problemas sociales de la desigualdad, de la economía. Empezó a tener conciencia de qué es lo que estaba sucediendo. Ese viaje fue lo que cambió su forma de pensar. Se desinclinó a ser médico y mejor se inclinó a participar en reformas sociales que estaban ocurriendo en otros países. Cuando fue a Venezuela, agarró un viaje para Miami y regresó a Argentina, donde después viajara a Guatemala para participar en las reformas sociales izquierdistas de el entonces presidente Jacobo Arbenz. Aquí es donde el Che Guevara empezó a comenzar su vida del anti-imperialismo, y aquí es donde comenzó en Guatemala su carrera como guerrillero. Veamos por qué. Porque en ese entonces Guatemala tuvo un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos, la CIA, porque la compañía de el United Fruit Company iba a tener problemas con las reformas sociales que el aquel entonces presidente Jacobo Arbenz iba a implementar. Entonces quitaron al presidente Jacobo Arbenz, y en eso el Che Guevara juró en Guatemala que estaba convencido de que tenía que luchar contra el imperialismo. Aquí se ve el Che Guevara durante su estadía en Guatemala visitando ruinas mayas. Después de eso, viajó a México, donde en exilio, ahí es donde en México, conoció a Fidel Castro y a Raúl, su hermano. Durante la estadía en México, entrenaron en México, y el Che Guevara decidió participar para viajar a Cuba, para ayudar a Fidel Castro a despoderar al aquel entonces dictador de Cuba, Fulgencio Batista. Aquí está Tuxpan. Este lugar fue donde el Che Guevara y Fidel Castro y Raúl y sus otros 80 y algo de hombres salieron de Tuxpan en este yacht llamada La Abuela, donde prácticamente era una chatarra. Sin embargo, con todas las dificultades que tuvieron, lograron salieron desde Tuxpan y pasaron por todo este rumbo hasta llegar a la playa de Las Coloradas, donde llegando ahí fueron emboscados por la dictadura de Fulgencio Batista, y la mayoría de los 82, parece ser, 80 y algo de hombres que estaban en ese barco, el yacht, la mayoría fallecieron. Solamente sobrevivieron pocos, y en esos pocos que sobrevivieron fue el Che Guevara. Después de que llegaron a Cuba, decidieron que para tomar poder de Cuba, para poder
triunfar en Cuba, el Che Guevara tenía que ser el Che y los demás tenían que ser dos cosas. Una, irse a la Sierra Maestra, y dos, tener la mentalidad de que para sobrevivir aquí y para triunfar hay que vivir como si ya estuvieras muerto. El Che Guevara, Raúl y Fidel Castro empezaron a tomar poco a poco poder sobre Cuba, gracias a la ayuda de los campesinos. Empezaron a hacer las cosas como ellos lo estaban planificando. Fidel Castro y el Che Guevara hicieron una buena amistad y empezaron a implementar sus acciones y poco a poco estaban ganando la guerra contra el dictador Fulgencio Batista. Empezaron a ganar la Sierra Maestra, empezaron a tener apoyo de los campesinos. El movimiento de Fidel Castro se llamaba el 26 de julio, el movimiento 26 de julio, que así lo tomaron. Y poco a poco fueron ganando batallas, batalla tras batallas, como la batalla de Santa Clara en Cuba. Y el Che Guevara, sin lugar a duda, era una parte muy fundamental en esta guerra. Cuando ganaron la guerra en Cuba y Fulgencio Batista huyó, ahora, ya que se había ganado la guerra, ahora seguía la reforma, ahora seguía la verdadera revolución de Cuba. Ahora iba a comenzar la revolución. Otro cambio drástico iba a suceder aquí. El Che Guevara, cuando estuvo en Cuba, después de la guerra se hizo ministro de la industria, jefe del banco. Pero también en Cuba empezó a tomar conciencia del trabajo, aprendió él quería ayudar en la revolución, era muy exigente con él mismo y con todos los demás para que la revolución se hiciera, para poder ayudar a toda la gente cubana a hacer un verdadero estado comunista. Él quería su ideología de comunismo en su mente, él pensaba que solamente con eso podía ayudar a la mayoría de la gente. Él se consideraba marxista-leninista y él pensaba que con esa ideología podía, como les había dicho, abarcar la mayoría de la gente de Cuba. Así que empezó a trabajar en Cuba y ayudar y hacer todo tipo de obras ahí. Sin embargo, después de esto, Estados Unidos, la CIA y unos ex-cubanos invadieron a Cuba en la Bahía de los Cochinos, donde también el Che Guevara y otros cubanos y también Fidel Castro tuvieron éxito, ya que pudieron ganar esa pequeña invasión que se hizo en la Bahía de los Cochinos y volvieron a ganar. Otra derrota de Estados Unidos en Cuba. Después de esto, Che Guevara viajó para todo el mundo como representante de Cuba. Viajó a Rusia, a Corea del Norte, a China, viajó a muchos países del mundo representando a Cuba y tratando de ayudar a Cuba. También viajó a las Naciones Unidas, donde dio discursos sobre las reformas sociales y de la conciencia del comunismo y del antiimperialismo. Después de esto viajó, se desapareció un poco de la pantalla internacional y se fue al Congo para ayudar al movimiento Simba que estaba sucediendo en aquella crisis del Congo, donde quería ayudar a los guerrilleros simpatizantes del fallecido Patrice Lumumba del Congo. Sin embargo, durante el Congo, el Che Guevara naufragó, sentía que no había suficiente apoyo de los congoleses, sentía que esta guerra la iban a perder. Naufragó en el Congo y durante su estadía allá en el Congo con unos cubanos, decidieron mejor regresarse y dejar la misión, ya que no pudieron hacer mucho en el Congo. Saliendo del Congo, bueno, aquí se ve el Che Guevara dando instrucciones durante su estadía en el Congo, pero no tuvo éxito. Después del Congo regresó a Cuba, donde iba a lograr, bueno, cuando llegó a Cuba,
tenía una misión. Iba a hacer uno de sus grandes sueños. Iba a empezar uno de sus grandes sueños, que era convertir Latinoamérica en todo un solo estado. Iba a llegar a tratar de explotar su sueño de todo un Latinoamérica bajo su ideología, y eso iba a ser allá. Bueno, aquí está la foto donde iba a ir a Bolivia incógnitamente. Habló con Fidel Castro por una última vez y viajó a Bolivia. Aquí en Bolivia fue donde fue su último capítulo como guerrillero, como ser humano y como médico. Cuando llegó a Bolivia, a este país de Bolivia, empezó a comenzar su misión. Sin embargo, se empezaban a ver náufragos durante su estadía ahí. Perdió comunicación con Fidel Castro, le empezó a complicar, la CIA lo empezó a localizar, poco a poco empezó a perder contactos, poco a poco empezó a perder la guerra, y durante ahí, cuando estaba ahí en Bolivia, escribí un diario sobre lo que él hacía diariamente. Y sí es verdad, si lees el diario de Bolivia, sí usaba tácticas brutales para conseguir su objetivo. Lo puedes tomar como tú lo quieras tomar, pero sí usaba violencia para tratar de convencer a los guerrilleros, pero él sentía que esa era la única forma en ese momento de crisis. Ahí en Bolivia prácticamente se volvió loco. Quería lograr esto. Él mismo dijo: aquí solamente me sacan muerto. Y eso es lo que sucedió. La CIA lo agarró, lo encontró bajo una piedra, allá en las alturas de Bolivia. Y cuando lo agarraron, dieron orden de ejecución. Y finalmente, en 1967, el Che Guevara falleció. Fue ejecutado, y ahí en Bolivia, en el pueblito de La Higuera, terminó su vida. Y hoy en día el Che Guevara es un ícono para muchas personas de todo el mundo. Si vas a La Higuera, ahí se puede ver su estatua, ahí se puede ver el lugar donde donde lo ejecutaron, en la escuelita donde lo ejecutaron. Y en todo el mundo, y se convirtió en una figura internacional con el tiempo. Y bueno, para toda la gente, depende como tú lo quieras ver. Como había dicho, para muchos es un héroe y para otros es un maldito. Pero aquí la única realidad es esto: que sin lugar a duda fue una figura internacional muy controversial, y que aparentemente sigue vivo en la ideología de mucha gente. Así que descanse en paz el Che Guevara, y muchas gracias por haber visto este video, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.